Hola, en el día de la fecha vamos a estudiar el sistema de solución de controversias del Mercosur. Como estuvimos viendo en las clases anteriores, el Mercosur no delega ninguna competencia ejecutiva ni normativa a una institución de carácter supranacional, ¿sí? O sea, tampoco lo hace en sus competencias jurisdiccionales, por lo que los estados van a ser los que litiguen entre sí en caso de suscitarse una controversia entre ellos. En un primer momento estaba el marco de solución de controversias con el protocolo de Brasilia. Este protocolo lo que permitía era que los estados litiguen entre sí a través de negociaciones políticas y en caso de no llegar a una solución o llegar a una solución parcial, dirimían la controversia en un sistema de carácter arbitral, ¿sí? Y va a estar conformado por un tribunal arbitral ad hoc, es decir, por un tribunal creado con árbitros al efecto de esa controversia específica. Pero a medida que fue evolucionando el Mercosur, este sistema de solución de controversias quedaba bastante incompleto, por lo que se sustituyó por el protocolo de Olivos, que es el que tenemos actualmente. Este protocolo de Olivos va a tener una serie de novedades, ¿sí? De nuevas herramientas para solucionar las disputas entre los estados. La primera va a ser la creación del TPR, que es el Tribunal Permanente de Revisión. Lo que va a permitir es que los laudos del Tribunal Arbitral ad hoc sean revisados mediante recurso de revisión, entre otras cuestiones. También otra novedad va a ser que los estados y los tribunales nacionales, propiamente los tribunales nacionales de mayor alcance, como por ejemplo la Corte Suprema en el caso de la Argentina, pueden solicitar opiniones consultivas para la correcta aplicación del derecho mercosureño, que tiene bastantes semejanzas con lo que habíamos estudiado cuando vimos el sistema de solución de controversias de la Unión Europea, con los dictámenes prejudiciales, pero también con algunas diferencias, porque tengamos en cuenta siempre que estamos en un sistema de naturaleza intergubernamental, ¿sí? Los estados van a ser siempre los que tengan la potestad de negociar entre ellos, ¿sí? Y por último, la elección de foro. O sea, lo que se le permite a los estados es, si no quieren solucionar la disputa en este marco, en este protocolo de Olivos, lo que pueden hacer es elegir otro sistema de naturaleza arbitral, como por ejemplo el de la OMC. Entonces, ¿cuándo se va a aplicar el derecho del Mercosur? Bueno, cuando haya una disputa entre la correcta interpretación, aplicación o cumplimiento del derecho mercosureño. Nuestro derecho del Mercosur va a ser el derecho originario y el derecho derivado. Nuestro derecho originario van a ser los tratados, es decir, el Tratado de Asunción, el Protocolo Europreto y los protocolos o anexos que, digamos, se agreguen a nuestro tratado o a nuestro Protocolo Europreto. Y nuestro derecho derivado van a ser, como estuvimos viendo en clases anteriores, las decisiones del Consejo de Mercado Común, las resoluciones del Grupo de Mercado Común y las directivas de la Comisión de Comercio del Mercosur. Entonces, este va a ser, digamos, el ámbito de aplicación que tenga el sistema de solución de controversias. El derecho a aplicar, es decir, la forma de resolver la disputa va a ser con el mismo, con el derecho originario, con el derecho derivado y con los tratados internacionales del derecho internacional público. Entonces, cuando dos estados tienen una disputa, el mecanismo que va a utilizar el protocolo de Olivos va a ser, primero, como estuvimos viendo, las negociaciones políticas. Los estados van a tratar de llegar a un acuerdo negociando directamente entre ellos. La legitimación activa de los particulares va a estar muy acotada. De hecho, eh, no la tienen. Si ellos consideran, si nosotros como particulares consideramos de que otro Estado está incumpliendo el derecho del Mercosur, tenemos que ir directamente a nuestros tribunales nacionales para, digamos, que sea nuestro propio Estado el que litigue contra el Estado que está incumpliendo la norma del derecho mercosureño. Y si consideramos que es nuestro propio Estado el que está incumpliendo alguna norma del derecho del Mercosur, también tenemos que ir a un tribunal nacional. Pero los particulares no pueden invocar el derecho del Mercosur para litigar directamente contra otro Estado, sino que lo tienen que articular a través de su mismo Estado. Entonces, una vez de que se entablan y que se elige el foro, porque tengamos en cuenta de que esta elección de foro tiene que ser previo a las negociaciones políticas. La parte demandante va a ser el que lo pueda elegir.
digamos, si no deciden nada, siempre va a ser el que sea de efecto, que va a ser el protocolo Olivos. Si eligen otro foro que de forma conjunta o la parte demandante elige otro, lo tiene que notificar 15 días antes de que se entablen las negociaciones políticas entre los dos. Una vez de que se elige el foro, los estados van a empezar a negociar. También pueden solicitar de que intervenga el grupo del mercado común con algún experto para, digamos, tratar de conciliar, de llegar a un acuerdo entre ellos. Y en caso de que no lo logren, sí van a pasar a la etapa arbitral. La etapa arbitral, los estados pueden elegir estar directamente ante el TPR, es decir, como única instancia, porque al ser el Tribunal Permanente de Revisión, con las características propias que tiene, que las vamos a estudiar en un momento, el Tribunal Permanente de Revisión va a ser la última instancia. Entonces, si los estados accionan directamente en este marco de solución de controversias como única instancia, no se van a poder interponer ningún recurso, ni el de aclaratoria ni el de revisión, porque no hay otro tribunal superior, ¿sí? En cambio, si van primero ante el Tribunal Arbitral Ad Hoc, es decir, con árbitros designados al efecto de las controversias, sí va a ser posible que puedan revisar ese laudo en caso que alguna de las partes no esté de acuerdo. Entonces, ¿cómo va a ser la formación del Tribunal Arbitral Ad Hoc? Cada estado va a proponer con anterioridad 12 árbitros que van a ser juristas de reconocida trayectoria, que conozcan el derecho del Mercosur y que aparte tengan idoneidad e independencia en el cargo. De estos 12, cada estado va a elegir a uno y van a elegir un suplente en caso de que el miembro que lo tenga que representar no pueda o se excuse. La otra parte, la demandada, va a hacer lo mismo, van a elegir un árbitro que los represente y se va a elegir un tercero que es el presidente. Lo van a elegir de común acuerdo, no puede ser miembro de ninguno de los dos estados que litigan y siempre en caso de que no haya acuerdo se elige por sorteo. Entonces, las partes, que pueden ser una o dos, porque la otra opción que tenemos es que haya dos estados que consideran que son, digamos, que están agraviados por el incumplimiento que hace un tercer estado. Entonces lo que pueden hacer es unificar las personerías, ¿sí? O sea, van a estar representados con un único árbitro y van a tener una misma pretensión contra el tercer estado, que es el que está incumpliendo el derecho del Mercosur. También antes de entablar la demanda o con posterioridad, lo que pueden solicitar son medidas precautorias, es como cualquier cautelar, siempre que se acredite la verosimilitud en el derecho, el peligro en la demora, se puede, digamos, el tribunal considera que está en juego o que puede haber peligro para que no se pueda subsanar después, se pueden tomar esta serie de medidas que se pueden dejar de lado en cualquier momento del proceso, ¿sí? O sea, no tenemos que esperar a que haya un laudo definitivo. Y después va a tener un plazo de 60 días, de que van a ser prorrogados por 30 más en caso de considere necesario, para emitir un laudo. Este laudo va a quedar firme en caso de que no se interponga ningún recurso, ¿sí? Ni de aclaratoria ni de revisión en el plazo de 15 días. En caso que sí se haga, el recurso de revisión se va a interponer directamente ante el TPR, ante el Tribunal Permanente de Revisión. El Tribunal Permanente de Revisión lo que puede hacer es modificar parcialmente, puede confirmar o puede, digamos, revocarlo. En este caso, el voto siempre va a ser secreto, no se pueden divulgar los votos, ya sean de los 3 o de los 5 miembros que intervengan, y va a ser cosa juzgada, va a quedar firme, ¿sí? O sea, este laudo va a ser inapelable y de 30 días de notificado a las partes se va a tener que dar cumplimiento. En caso que las partes, digamos, decidan, también pueden interponer un recurso de aclaratoria en caso de que tengan dudas sobre el cumplimiento del laudo o la forma de cumplirlo. Y en caso de que quieran interponer directamente ante el TPR, la diferencia que tiene es que va a estar conformado por 5 miembros, es decir, va a estar representado por un miembro, un árbitro por cada uno de los países que intervengan en las controversias, y el quinto también se va a elegir por sorteo o de unanimidad entre todos los otros árbitros. Tiene una periodicidad más o menos de 3 años.
pueden ser renovables y tienen que tener esta garantía de independencia y de conocimiento del derecho del Mercosur. Lo que caracteriza al TPR es que puede consolidar jurisprudencia, porque a diferencia de lo que tenemos con el Tribunal Arbitral Ad Hoc, que son árbitros que se designan para resolver una controversia específica, el TPR son siempre los mismos árbitros, ¿sí? Ellos van a ser los que resuelvan. Esta permanencia no quiere decir que estén permanentemente en el cargo, sino que esa va a ser su única función. Y aparte no son muchas las controversias que llegan al TPR, pero sí tienen que tener independencia en sus funciones. Esta fue una creación muy importante porque también le permite esta opción de solicitarle opiniones consultivas y aparte le da mayor seguridad jurídica al Mercosur porque lo diferencia también de lo que es, como habíamos mencionado, la OMC, ¿sí? Lo asemeja más a lo que es la Comunidad Andina o lo asemeja más a lo que es la Unión Europea. Cuando se interpone el recurso de revisión, en primer laudo, el TPR lo que hizo fue asemejarlo a la figura de la casación. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente se van a poder revisar las cuestiones de derecho, sino dice vamos a hacer una interpretación más amplia. No solamente vamos a poder revisar si el derecho es correcto o incorrecto, sino que si hay vicios de procedimiento, arbitrariedad manifiesta, errores monumentales, falta de valoración en la prueba, van a poder ser sometidos, digamos, para revisar el laudo en cuestión. Entonces, si tenemos nuestro laudo y tenemos el plazo ya cumplido, el Estado tiene que, acatar con la resolución que tomó ya sea el Tribunal Permanente de Revisión o ya sea el Tribunal Arbitral Ad Hoc. ¿Qué pasa si un Estado no cumple? Bueno, lo que dice el TPR es que es un caso de gravedad institucional, ¿sí? Porque si estuvimos con todo este procedimiento donde los estados primero pasaron por una etapa de negociaciones políticas entre ellos, se sometieron a el marco de solución de controversias, ¿sí? Con la designación de árbitros, con una demanda, con una contestación de demanda, con un laudo firme y el Estado no cumple, está en juego, digamos, el sistema del Mercosur, el sistema de solución de controversias, porque el Estado no acata lo que el tribunal le dijo y que se sometió a controversia. Entonces, lo que se le permite hacer es la aplicación de medidas compensatorias. Estas medidas compensatorias se pueden aplicar por el plazo de un año mientras el Estado incumplidor no acate el laudo. Y se diferencian un poco de esta proporcionalidad que habíamos visto que decía la OMC, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien nosotros estudiamos de que con la creación del Mercosur siempre se tuvo en cuenta los fines económicos y los flujos comerciales que hay entre los países, también cuando estudiamos el preámbulo vimos de que el Mercosur no es solamente, digamos, una integración económica, sino que tiene en cuenta muchísimos otros factores. Entonces, a la hora de aplicar una medida compensatoria también tienen que ser tenidos en cuenta, ¿sí? No solamente si, digamos, el Estado está incumpliendo en determinado sector y yo se lo aplico al mismo sector, va a ser, digamos, que el daño ya está reparado. Se trata de compensar, pero de una manera equilibrada. Esta proporcionalidad lo que tiene que tener en cuenta primero es el daño institucional que está provocando, los flujos comerciales de los países, el desempleo, las inversiones, la capacidad económica que tengan cada uno de los dos países que litigó, ¿sí? Para que estas medidas compensatorias sean equilibradas, sean proporcionadas. También puede suceder de que se le aplique una medida compensatoria que siempre recordemos que se tiene que avisar, ¿sí? O sea, el Estado que va a aplicar medidas compensatorias tiene un plazo de 15 días para avisarle al Estado que la va a aplicar y en qué sector determinado la va a aplicar. Por ejemplo, si yo considero de que
tengo un flujo comercial en determinado sector económico y se lo aplico, digamos, al mismo sector económico de la otra parte, puede ser que no sea suficiente porque las economías son distintas, o puede ser que sea desproporcional porque puede ser que el incumplimiento que me haya dado por incumplir esta norma del derecho del Mercosur sea desproporcionado con lo que yo quiero hacer cuando yo hago la misma medida en el país contrario. Entonces, si la medida es desproporcionada, el Estado puede ir al TPR para que esta medida sea revisada. Y en caso que el Estado haya cumplido ya y todavía, digamos, quede vigente esta medida compensatoria, también puede ser revisada a través del TPR para que la medida compensatoria sea dejada sin efecto. Y por último, lo que tenemos es esto que habíamos mencionado de las opiniones consultivas. Nosotros, cuando vimos las cuestiones prejudiciales, estudiamos que los jueces querían dar una aplicación homogénea del derecho de la Unión Europea. Es decir, si tenemos un único derecho, queremos que todos los jueces lo apliquen de forma uniforme para que no haya disparidades, ¿sí?, entre los países que son miembros de una comunidad. Pero también tengamos en cuenta que estábamos hablando de una organización de carácter supranacional, ¿sí? En el caso del Mercosur, lo que se le permite es que el juez nacional, que tiene que aplicar el derecho del Mercosur, pueda solicitar una opinión al TPR sobre cómo interpretar o aplicar la norma del Mercosur. Pero a diferencia de la cuestión prejudicial, no va a ser obligatoria y no va a ser vinculante. O sea, el juez puede solicitarla, pero no está obligado a acatar, digamos, la opinión o la medida que sea de interpretación o de aplicación de la norma del derecho del Mercosur. Por eso es que, digamos, no puede considerarse que tiene la misma fuerza obligatoria que la cuestión prejudicial, pero por el principio de buena fe, si el juez nacional que la solicita no sigue el criterio del TPR, tiene que manifestar por qué considera que va a tomar un criterio diferente al que le recomienda el Tribunal Permanente de Revisión, justamente para evitar las disparidades a la hora de aplicar el mismo derecho mercosureño en todos los países miembros. Bueno, hasta acá estamos con el sistema de solución de controversias. Espero haber sido clara y cualquier duda, no duden en comentarnos o hacernos preguntas a través de Facebook. Hasta luego.